Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este ciclo de webinar de empleabilidad, estrategias efectivas para la búsqueda de práctica y empleo. Nuestro objetivo es que todos nuestros estudiantes y egresados principalmente puedan desarrollar todas sus competencias, ¿cierto?, relacionadas a la inserción en el mundo laboral en el proceso de búsqueda, en entrenar estas habilidades para la inserción laboral y el desarrollo de su carrera profesional. ¿Ya? Hoy día, bueno, son 4 webinars, para que ustedes sepan, son 4 webinars, partimos hoy día y terminamos el día jueves. 4 webinars que son sumamente necesarias para todo lo que es inserción laboral. Hoy día vamos a partir con Soy mi marca, autoconocimiento como herramienta de éxito. Mañana vamos a seguir con cómo crear una estrategia para la búsqueda de empleo, todo lo relacionado al currículum, a las ofertas laborales, cómo leerlas, cómo postular, etcétera. El miércoles vamos a seguir con networking y desarrollo de redes de contacto. Vamos a trabajar puntualmente en LinkedIn. Y el día jueves terminamos con proceso de selección y entrevistas virtuales. Hoy día con nosotros está trabajando.com, mañana va a estar ADECO, el miércoles está el Banco Vice y el jueves va a estar con nosotros el Banco de Chile. ¿Ya? Así que partimos hoy con Soy mi marca, autoconocimiento como herramienta de éxito. Damos la bienvenida a trabajando.com. Con nosotros está Carolina Youssef y Jacqueline Hale. Jacqueline va a estar como moderadora y como relatora va a estar Carolina. Bienvenidas, ambas son psicólogas laborales de trabajando.com. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos también quienes están conectados para esta instancia de aprendizaje. Esperamos que sea un buen espacio ahí para aprender de autoconocernos, de cómo desarrollar nuestra marca, nuestro sello. Y vamos a estar conversando respecto a este tema, comentarles que pueden hacer sus preguntas por el chat, ¿ya? Y vamos a estar pendientes ahí para poder resolver sus solicitudes. Les presento a mi colega Carolina Youssef, que nos va a estar relatando esta interesante exposición y eso, lo dejo con ella para que también nos pueda presentar este tema. Gracias, Jackie, por la presentación, Adriana también por la invitación. Así que nosotros aquí, un gusto estar pudiendo compartir estas temáticas de empleabilidad, entendiendo que acá hay egresados, hay alumnos, entiendo que hay titulados probablemente también, así es que por eso les quisimos traer este tema, ya que la empleabilidad actualmente es muy relevante, hay mucha competencia. Hay distintas formas de hacer postulaciones también, ahora el mundo digital está full, así que quisimos traerle este tema que tiene que ver con marca personal. Por eso el tema se llama Soy mi marca, autoconocimiento como herramienta de éxito. Vamos a tratar aquí de aterrizar lo más posible estas temáticas que de repente autoconocimiento puede sonar como un concepto medio psicológico, pero en realidad aquí lo vamos a aterrizar y vamos a hacer incluso algunos ahí ejercicios para que podamos entender de qué se trata el contenido de hoy. ¿Ya? Como decía Jackie, cualquier duda, comentario, consulta, no tengan ningún temor ahí de repente si quieren levantar la mano o escribirlo en el chat y ahí podemos ir respondiendo. De todas maneras, cuando terminemos esta charla, vamos a dejar un espacio al final por si nos quieren hacer consultas, comentarios o incluso contarnos alguna experiencia propia respecto al tema. ¿Ya? Así es que eso. Bueno, vamos avanzando. Ya, aquí que queríamos mostrarles un poco estos distintos conceptos que yo creo que han escuchado o quizás los están empezando a escuchar, porque cuando uno ya empieza a salir al mercado o cuando ya está como en periodo de práctica, de hecho, para encontrar práctica ya hay competencia, porque también se hacen procesos de selección muchas veces y bien rigurosos. Así que de aquí algunos conceptos se les hacen así como más familiares, por ejemplo, marca personal, que es algo que se escucha en muchas partes, el tema de identidad, no sé, por carta de presentación, palabras clave, no sé si ahí les hace conocido como estos conceptos. Jackie, por ejemplo, tú los has visto, los ves constantemente en las publicaciones o te los comentan a veces las personas.
Sí, de todas maneras, vamos a darle la palabra a Fabián, que justamente nos quiere comentar algo. Fabián, cuéntanos ahí si conoces estos conceptos, dónde los has escuchado, Sí, se qué escuchan has escuchado bastante, al respecto. ¿Ya? se escuchan bastante y principalmente quería preguntar por lo que es la carta de presentación, que por lo general las personas no la toman, o sea, uno como que no la toma muy en cuenta. ¿Qué tan importante es la carta de presentación? Ya que uno normalmente se enfoca en solamente tener un currículum. Entiendo. Mira, si bien no es el tema de la charla, mira, hay dos cosas que es importante que tú sepas. Primero, tu carta de presentación en sí es tu currículum. Segundo, si a ti te piden una carta de presentación, porque muchos procesos lo piden, tú tienes obviamente que redactar una y idealmente trata de hacer una presentación tuya. Presentarte tu nombre, tu carrera, un poco tus motivaciones y quizá un resumen un poco de tu experiencia o de tus prácticas. Así que eso te podría decir respecto a la carta de presentación. Eh, Sí, para irnos ahí más, ¿sí? Ahí, Caro, sí, totalmente de Sí, acuerdo. Mencionar que son conceptos que vemos siempre, de sí. hecho, que tienen mucho que ver con poder priorizar algunas cosas, por poder detectar algunas necesidades. Entonces, es súper importante ahí lo que nos preguntaban, porque precisamente tiene que ver con esta preparación de nuestra carta de presentación, nuestro currículum. Así que ahí, gracias ahí por sus aportes, ¿ya? De hecho, Cualquier cosa, vamos a ver un ejemplo ahí más sí, adelante. Ahí para, de como todas yo les maneras. decía al principio, a nosotros nos gusta transmitir los temas así como bien aterrizados, para que no quede como teórico ni conceptual. Así que vamos a ver ejemplos más adelante ahí, Fabián, para que lo tengamos ahí en cuenta. Ya, otro concepto que se escucha mucho es el tema de propuesta de valor. Y es un concepto que viene básicamente del marketing empresarial, pero igual se ha ido adaptando a través del tiempo y quizás se ha introducido ya como una variable relevante, pero desde lo personal, desde lo laboral, quizás yo como profesional. Hay una consultora que se llama Michael Page y este concepto lo define como la imagen que queremos proyectar para diferenciarnos y generar quizá algún mayor impacto en los procesos de selección, incluso en las relaciones laborales, porque como ustedes pueden haber notado, cuando uno está en un contexto laboral, todas las personas tienen como su propio estilo o su propio aporte o su propia marca. Quiero también destacar que el concepto de marca personal es algo bien, ¿cómo se dice? Tangible, no es algo así como que tengo que ser influencer poco menos para tener marca personal, no es así. Básicamente todos tenemos una marca o una propuesta de valor. El tema es cómo descubrirlo y cómo transmitirlo, ya sea en mi entrevista, en mi currículum o en mi carta de presentación, como decía ahí Fabián. Así que esa es la parte conceptual que les queríamos mostrar un poco. Bueno, ¿por qué es importante la propuesta de valor? Porque el mundo laboral es competitivo, claramente. Entonces, no basta de repente con solamente tener experiencia, hice un curso de esto, destaqué en esto otro, estudié tal carrera, sino que lo más probable es que yo tenga que también entregar una propuesta de valor agregado a mi perfil. Entonces, para eso existen, bueno, distintas acciones que uno puede también hacer, pero más que eso es importante reconocerse, saber entender quién soy, qué aporte puedo hacer, qué me diferencia quizás, por ejemplo, no sé, pues si yo me titulé de una ingeniería, por ejemplo, se titularon 50 personas en la misma generación, todos son de las edades parecidas y todo, pero básicamente todos vamos a ser distintos, entonces todos tenemos que encontrar cuál es mi propuesta para básicamente saber a qué postular y en qué quizás puedo tener como más éxito y que el mundo laboral sea competitivo hay que verlo como de una manera no así como salvaje ni nada, sino que claramente hay competencia porque hay profesionales de distintas instituciones, unas más prestigiosas que otras, más reconocidas que otras, entonces todas esas cosas uno las tiene que ir tratando de ponderar y valorarlas, básicamente valorar quién soy y cuál es el aporte que yo puedo hacer. Mira, aquí les queríamos hacer un ejercicio ahí, el que se atreva ahí que a participar. Si uno de ustedes tuviera que presentarse en una frase, por ejemplo, a un reclutador, ¿qué le dirían ustedes si estuvieran en una entrevista, por ejemplo, y les dice, a ver, cuéntame de ti, defínete en una frase? ¿Qué se les ocurriría a ustedes quizás ahí decirles sobre ustedes?
Y una pregunta súper frecuente, por lo menos lo que yo he escuchado en orientaciones, en evaluaciones también, es que hay muchas entrevistas en donde nos piden presentarnos y genera mucha inquietud en los candidatos. Ahí alguien levantó la Sí, mano. Ignacio parece Sí, que había Ignacio, levantado la mano. Sí. cuéntanos, Ignacio, ¿qué Sí, dirías tú, hola, por hola, ejemplo? muy Hola. buenas tardes. Hola. Eh, bueno, la pregunta es que siempre dicen cuál es lo que es, cómo se destaca uno. Uno generalmente siempre trata de ser proactivo. Para mí, por ejemplo, en este caso, yo soy muy proactivo. Mi debilidad es que soy muy inquieto, que soy muy ansioso. Así me considero yo, pero mi productividad, yo siempre me he destacado en los trabajos por mi productividad, por ser muy proactivo, por tratar de eh, avanzar en el trabajo y dar apoyo a mis compañeros en caso de que les falte ayuda o necesiten apoyo, como ya si tienen mucha carga laboral. Mira, eso último que dijiste creo que fue lo mejor que tú pudiste decir sobre ti, porque quizás ya te Sí, hiciste algún ejercicio de autoconocimiento, entonces a lo mejor algún jefe te dijo, oye, Ignacio, te dio un feedback, oye, tú eres proactivo, o algún Claro, compañero, o tú también lo notaste. en mi práctica profesional me di cuenta de eso, que por ejemplo en el trabajo donde estaba, bueno, la pega administrativa igual es como un poco más tranquila. Yo venía de un trabajo que era operario, que trabajaba todo el día, no me sentaba todo el día parado para Claro. allá, para acá, para allá, para acá. Entonces, cambiar el ritmo Mm. a una silla, por decirlo así, mi trabajo yo lo realizaba, lo terminaba temprano, todo lo que me enseñaban y trataba de aprender más conocimiento del que ya me habían enseñado. Ya. Ahí Obviamente se lo define aprendí, como la proactividad, como querer ir más claro, allá de lo que está ahí siempre definido y ir todo más eso. allá, claro, pero me estancaba en el sentido de que la autocrítica, que mi ansiedad igual me jugaba Mm. como un poco en contra, Ya, porque perfecto. mi jefa me decía que a veces en algunos trabajos la gente necesita espacio, ¿me entiendes? Como un Sí. espacio personal, hay gente que no lo toma de buena forma, Sí, bueno, todas esas pero cosas uno las va descubriendo a través de la experiencia, del feedback, de lo que uno mismo va como analizando también. Pues lo importante es saber reconocerlo y las debilidades o puntos de mejora, saber corregirlo o iniciar acciones de mejora. ¿Ya? Así que excelente, gracias por tu aporte, Ignacio. Miren, sí. les vamos a dar un ejemplo. Bueno, ustedes van a tener una charla de currículum más adelante, pero no sé si se han fijado que los currículum inicialmente tienen como un resumen laboral que es cortito que uno lo pone a veces arriba. Ejemplo, ingeniera comercial con experiencia en startups de base tecnológica. Me especializo en diseñar estrategias comerciales desde cero, logrando escalar ventas en entornos altamente cambiantes y con recursos limitados. Eso es como un ejemplo de cómo yo me podría definir en términos de mi especialización y lo que yo hago. Porque si ustedes leen eso, se pueden hacer una idea rápida de esa persona a lo que se dedica, entendiendo que la ingeniería comercial o muchas ingenierías son carreras versátiles, que uno puede trabajar en distintas áreas. Tú puedes trabajar en marketing, en tecnología, en recursos humanos, pero eso es lo que diferencia básicamente a los profesionales. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de quizás un resumen o básicamente cómo yo me podría definir en una frase o en una frase corta, para hacerme una idea. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, egresado de Ingeniería Comercial, ya no está titulado, egresado con experiencia en proyectos universitarios vinculados a pymes. O sea, él está hablando de algo que hizo en el instituto o en la universidad. O sea, ni siquiera está hablando de temas laborales todavía, pero igual tiene algo que entregar. Me destaco por mi capacidad de análisis y por proponer soluciones prácticas. En mi práctica profesional optimicé un proceso logístico que redujo tiempos de entrega en un 20%. O sea, más encima entregó un logro, algo que quizás no se lo pidieron en la práctica, pero probablemente él lo aportó porque tenía quizás ideas o cosas así. Entonces, cuando uno dice yo soy así, no basta con decir yo soy así porque sí, sino que yo soy así y te doy un ejemplo de eso, porque él está diciendo, me destaco por mi capacidad de análisis y por proponer soluciones prácticas. Y ahí dio un ejemplo. Entonces, eso les va a pasar también en las entrevistas, que les van a pedir ejemplos de las cosas que ustedes dicen respecto a ustedes mismos. Entonces, ahí va el autoconocimiento.
Jackie, no sé si ahí quieres agregar algo Sí, respecto del de hecho, autoconocimiento. estaba pensando justamente en lo importante que es poder generar este ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, pero también tomar la retroalimentación que otros nos pueden dar, tomando también el aporte que nos hacía Ignacio, porque hoy en día en este mercado tan competitivo, se requiere también de habilidades que sean de aporte para el contexto en el que estamos. Si ustedes se fijan acá, lo que se destaca en este ejemplo tiene que ver mucho con las necesidades de una empresa en sí, con lo que es importante para una empresa. Entonces, qué relevante es estar mirando cuáles son las necesidades del entorno en el que estamos, porque dependiendo de eso también nuestra propuesta va a tomar mayor valor, va a ser más atractiva, va a ser más necesaria para las necesidades de la empresa en sí. Entonces, súper importante eso, no es simplemente agregar valor, sino también mantenernos como en esta constante observación de nosotros mismos y del entorno, qué se necesita, qué es lo que hay, qué es lo que falta. Entonces, súper interesante. Sí, mira, aquí tenemos otro ejemplo para que ustedes también puedan hacer el suyo en respecto a su resumen laboral o eso. Bueno, diseñador digital con enfoque en accesibilidad universal. He liderado mejoras de usabilidad en plataformas con más de 10.000 usuarios, asegurando que la experiencia sea inclusiva para personas con discapacidad visual y auditiva. Entonces, si se fijan, este diseñador se va o su foco es la accesibilidad o la inclusión. ¿Ya? Entonces, eso queda muy claro porque, bueno, un diseñador se puede dedicar a un montón de áreas y aspectos, pero ese es su plus a lo mejor, po. A lo mejor el negocio que va a decir, oye, este gallo es atractivo para mí, va a ser esos espacios. En el fondo, uno tiene que buscar también qué le gusta, en qué soy bueno, en qué me proyecto, y todo eso son cosas que uno debe preguntarse. Tampoco quiero transmitirles así que se estresen y tengan que saber ahora desde ya, incluso si están estudiando, están egresados, poco menos lo que se van a dedicar el resto de su vida, porque ahí obviamente uno puede tomar distintas vías, se puede equivocar, puede encontrar algo que no le gusta quizá, pero tranquilos con eso, siempre fíjense en lo que son buenos y en lo que les apasiona, les gusta o que les agrada, que consideran que pueden ser un aporte. Obviamente uno puede ir Pues cambiando también. sí que importante lo que dices tú, Caro, porque uno se presiona mucho, sobre todo cuando está recién egresada, recién titulada, es como que tenemos mucha presión, expectativa respecto Sí. de en qué podemos aportar, dónde podemos estar, y las experiencias también son parte del proceso de aprendizaje. También nos ayudan a descubrirnos a nosotros mismos, a saber en qué somos buenos. Entonces sí, es importante, chicos, estar tranquilos en ese sentido, que uno no siempre encuentra las respuestas al tiro. De hecho, hay respuestas que yo todavía me estoy respondiendo de a poquito. Uno va aprendiendo ahí en el camino, sí, Sí, totalmente. Sí, nunca es tarde, así que para que lo tengan en así es. consideración. Ya, entonces aquí les queremos dar un tip importante. Su propuesta de valor combina 4 ingredientes, entonces para que tengan en cuenta cada uno de estos aspectos. Primero son las competencias técnicas o los datos duros, como se dice. Ejemplo, voy a dar un ejemplo así, manejo de Excel, por ejemplo, un dato duro. Y manejo de un idioma, por ejemplo, o especialización en tal área, que es un área técnica. Así que eso va por un lado. Después vienen las habilidades blandas, que aquí va como lo más, no sé si difícil, pero algo que uno tiene que ahí entrar a estudiar, investigar, como les decía, el ejercicio de autoconocimiento de determinar cuáles habilidades tengo, en qué destaco más, qué me han retroalimentado, por ejemplo, en mis prácticas, en mi universidad, mis profesores, etc. Los otros son logros o experiencias relevantes. Y ojo acá, no crean que porque están egresados o porque hicieron solo la práctica no tienen logro o experiencia relevante. Todo lo contrario, este es un primer paso. Su práctica o sus experiencias institucionales son el inicio. En el fondo de ahí uno empieza ya a entregar una propuesta, como se dice. Y lo otro, bueno, que es muy importante son las motivaciones, los intereses, mi propósito básicamente, hacia dónde voy, qué me interesa y todo eso, porque eso igual es variable, porque uno puede tener cierta motivación cuando entró al instituto, después le gustó otra cosa, otra área le atrajo más. Entonces eso tienen que ir viéndolo tranquilos y haciendo siempre este análisis, pero sin estresarse ni presionarse tanto como decía Jackie.
Así que eso respecto a los 4 ingredientes, como una receta casi. Así que eso. Bueno, lo que decía antes, pues, como los ejemplos, las competencias técnicas es lo que sabes hacer y lo que puedes demostrar. Bueno, las competencias técnicas claramente se pueden instruir, uno puede hacer cursos, capacitaciones, quizás toma un ramo electivo que le interesó más, por ejemplo, metodologías específicas, manejo de herramientas, todo lo que es técnico, básicamente técnico. Bueno, las habilidades blandas es todo lo que en realidad no sé por qué se llaman blandas, pero son, es para diferenciarlas yo creo de las duras, pero son bien complejas. Cómo te relacionas, cómo resuelves problemas, cómo trabajas con otras personas. Eso uno lo puede ir notando también cuando hace la práctica, cuando hace trabajo en grupo, por ejemplo. Hay gente que toma más el mando, otros que no mucho. ¿Cierto, Jackie? Ahí se va viendo, Sí, uno va conociéndose o conociendo al resto también. van apareciendo ciertos rasgos de nuestro perfil. Por ejemplo, a algunos se les hace mucho más fácil escuchar, redactar. Hay algunos que son secos para redactar, pero otros que les cuesta mucho. Entonces, claro, ahí todo depende de cómo se van combinando estas cosas para que demos una propuesta de valor. Y respecto también a lo que tú decías, Caro, de las competencias técnicas, tenemos el tremendo beneficio de que estamos en una sociedad en donde podemos acceder a muchas instancias de capacitación. Entonces, eso también nos permite ahí estar en constante actualización y adquirir cosas que no sabíamos antes. Así que sí, totalmente. Y las habilidades blandas, claro, de repente también he escuchado el concepto de Power Skills, Sí. eh, porque efectivamente son importantes, cruciales, y marcan la diferencia en lo que es el desempeño de un puesto de trabajo. Entonces, son cosas que sin duda ahí tenemos que ir desarrollando bastante. Sí, y los logros o experiencia relevante, lo mismo, no pienses que no tienen ningún logro. Por ejemplo, no sé, pues, hicieron un trabajo en grupo y sacaron un 7, por ejemplo, o participaron en alguna actividad, una pasantía, algo y les dieron buen feedback, o hicieron un proyecto de tesis, de titulación, un proyecto de práctica y les fue súper bien. Esos son logros, son pequeñas cosas, no crean que tienen que uno que buscar cosas grandiosas no. Todas esas cosas tienen que ver con creerse el cuento también, pues, con valorarse, con destacarse. Y bueno, las Sí, oye, motivaciones. Caro, ¿Mm? disculpa, que es importante ¿Sí? eso que tú dices, porque no sé si te ha pasado, pero para mí es muy frecuente escuchar en entrevistas como que los candidatos se asustan mucho porque piensan que cuando consultan respecto de logros, de desafíos que han vivido, uno tiene que dar una respuesta estilo Hollywood. Y no es así, no es así porque mientras más cotidiano sea el ejemplo que demos, más representativo de la realidad, porque la vida se da en el plano de lo cotidiano, no en lo hollywoodense. Sí, es verdad. Entonces, sí, Jennifer, no sé si ahí tenías una consulta que querías hacernos. Ahí vi que levantaste tu mano. Aló, aló. Sí, yo también le veo con Sí, la mano levantada. Tienes que abrir el sí, micrófono, Jennifer. está silenciado tu micrófono, ¿no? Quizás se le apretó. Ahí sí Bueno, parece. ¿Aló? No, ahí está. no se escucha Jennifer, No, pero no se mira, escucha. escríbelo ahí en el Sí, si chat. quieres lo puedes escribir ahí y estamos atentas ahí a lo que nos querías comentar o consultar. ¿Ya? Ya, ya, perfecto. Bueno, vamos a seguir con los logros. Bueno, eso ya creo que ya lo comenté. Ah, las motivaciones, eso es muy importante. ¿Quién les gusta? Porque, bueno, uno cuando está estudiando a veces entra a la carrera por un objetivo, pero después eso va cambiando. O a veces se mantiene, o a veces hay de todo. Pero traten de hacer ese análisis. ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué problemas les gusta resolver? ¿Qué buscas generar o aportar con tu trabajo? ¿O por qué te gusta ese trabajo? Puede ser por cualquier razón, incluso a veces muy nimia porque sí, porque me gusta por tal cosa. Y uno se apasiona por eso y todo. ¿Y qué te mueve, básicamente? Porque la idea, bueno, la idea es trabajar y hacer cosas que a uno le gusten también. Es lo ideal. O que integre elementos que obviamente me generen esa como motivación. Así que eso. Bueno,
Tu propuesta, ojo, no es un cargo, sino que es una mezcla entre lo que haces bien, cómo lo haces y por qué lo haces. Son estas como 3 cosas. Así es que vayan analizando eso también de a poco, obviamente sin estresarse y nada, pero vayan analizando esto, en el fondo, qué es el aporte que me identifica, en el fondo. Insisto, no tienen que ser influencers, ni mucho menos para identificar esa información, así que ojo con eso. Ya. Bueno, vamos aquí a dar algunos ejemplos. Como yo les decía, vamos a aterrizar un poco entre errores que puedo cometer o quizás hacer alguna propuesta que no sea como tan efectiva o que no sea atractiva en absoluto o que sea muy genérica. Por ejemplo, soy diseñadora gráfica y me gustaría trabajar en algo creativo. A veces, no sé si han visto que hay personas en el currículum que ponen este tipo de información, en el resumen laboral o en el correo quizás que mandan o algo así. Otro, estudié administración y estoy buscando mi primer trabajo. No sé si logran notar qué destacan estos 2 enunciados. No sé si ahí ya Sí, aquí hay alguna opinión o qué les produce yo, estos 2 a mí enunciados. me pasa, por ejemplo, que estos enunciados mencionan netamente el título profesional y nada más. No dice nada de información respecto de ellos mismos, de hacia dónde van, de qué les gusta. No sé, yo como reclutadora lo encuentro muy poco dinámico, por ejemplo. Si se me presentan así, diría, oh, qué poco dinámico, que fome incluso. No sé si les Claro. parece a ustedes que nos comenten, por ejemplo, qué opinan de alguien que diga esto, Fabián, por ejemplo, ¿qué opinas? Yo opino que en esas primeras líneas lo que más destaca es que son personas con muy poca experiencia, Ah, porque sí, Sí, en la primera no sabe qué le gusta, o sea, le gustaría algo sí, creativo, pero no sabe qué. Y en el segundo destaca que es su primer trabajo, sí. claro, Excelente está punto. buscando su primer trabajo. Pero no obstante, súper. aunque no tengan experiencia, siempre hay algo. Entonces, por eso están los ejemplos de abajo. Dice diseñadora gráfica con enfoque en branding digital. Eso es un tema, concepto técnico. He colaborado en proyectos para marca emergente, creando identidades visuales que conectan con audiencias jóvenes. A lo mejor eso lo hizo en su práctica, o en una pasantía, o en un trabajo específico de la U o del instituto. La otra dice administradora recién egresada con experiencia en proyectos estudiantiles y voluntariado logístico. Me destaco por mi organización y mi capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Si se fijan, igual entrega un poquito más de información, quizá recién egresada, pero tiene experiencia ya en algo, como que estoy entregando información más concreta, no tan genérica, no una información que no transmita nada y que sea absolutamente genérica, ¿ya? Así que esa sería como la diferencia. Entonces nosotros los invitamos también a que hagan ese ejercicio como de tratar de comentar su propuesta de valor, que sea efectiva y que les genere como un sentido, que no sea algo así genérico y que, como dice Jackie, no transmita como nada o sea Claro. muy Mm, básica la descripción. Jackie, no te veo, como que te desapareciste. a ver, Ahí ahí sí, ahí sí. estoy. Ya, Ahí, sí, ahí sí, de verdad, ahí no a tu estamos. cámara. Sí. Se desconectó, sí. De Sí, repente, ahí, pero les sí. estaba comentando que trataran de hacer el ejercicio de hacer su propia resumen o su propia frase o Sí, propuesta de valor y no se compliquen, ojo, si no tiene que ser algo gigante, largo e inventar cosas, no, sino que rescatar todo lo que se pueda. Cuando uno está estudiando, todo suma. Un voluntariado, una pasantía, una prepráctica, cualquier cosa, todo suma. ¿Ya? y no por eso uno se va a quedar como en ese ámbito específico toda la vida. No significa que nos vamos a Sí, casar con eso y ahí morimos, sino que vamos aprendiendo, pues. Vamos viendo si nos gusta, si no nos gusta, si somos de aporte, si hay algo que surge en lo que pensamos que podemos aportar más. Entonces, todo es aprendizaje. sí. Exacto. Así es que vamos a seguir aquí avanzando. Ya, lo que decíamos antes, las propuestas débiles son genéricas y centradas en la necesidad. Por ejemplo, lo que ahí decía Fabián, que la persona destaca o recalca que está buscando su primer trabajo.
Entonces las más fuertes son más específicas, muestran logro y proyectan valor. Básicamente son datos más concretos, porque las frases genéricas pueden sonar muy bonitas, pero no dicen nada, porque son genéricas, son como casi que las saqué del ChatGPT, por ejemplo, puede sonar hasta robótico. Entonces, una propuesta más concreta que puede ser atractiva es muy específica y demuestra cosas, ¿ya? Y proyecta algo, en el fondo información. A lo mejor el otro va a leer y va a decir, pero no es lo que necesito porque estoy buscando una diseñadora que se dedique a esto otro. Y está súper bien, pero en el fondo no me va a descartar porque por genérica o por débil, sino que me descartó por perfil y eso está súper bien. Eso va a pasar siempre en los procesos de selección. Pero en el fondo está súper claro qué estoy tratando de proponer o de demostrar. ¿Ya? Eso. Ya, ahora queremos practicar, así que lo queremos lanzar a la piscina. Ahí. Creen una propuesta de valor en una frase. Y bueno, las instrucciones son muy simples. Intenten hacerlo en una frase que resuma tu propuesta. Y usen los 4 elementos que vimos antes. Y no sé si se acuerdan cuáles son, pero podemos retroceder, no hay problema. Las competencias técnicas, las habilidades blandas, los logros o alguna experiencia o algo destacable y las motivaciones y objetivos. Ya, quién ahí se lanza? ¿Quién se atreve? Vamos, sin susto, que son instancias de aprendizaje. Ahí Sí, estamos todos en proceso de formación. no, Sí, ya podemos hacerlo rápido, si no tenemos que cranearnos tanto, ni complicarnos, ni nada. Pero de algo todas maneras. que transmita en el fondo quiénes son. Y para que nosotros nos podamos Sí, hacer una idea rápida, así como eh, qué es lo que quieren proyectar, básicamente. mm, sí. Y ahí Ya, vamos a dejar también ahí la guía de sí. apoyo para que Sí, tomen en cuenta. y como el torpedo, como se dice. Ya, ¿quién se atreve? ¿Quién levanta la mano? Si no, vamos a tener que ahí dar un ejemplo nomás, si es que no lo hace. Pero la idea es que participemos para Claro, que sí. podamos aterrizar los temas, que es importante eso, no quedarnos en lo conceptual, ¿ya? O si, bueno, si quieren lo pueden escribir ahí en el chat, así que ya es Sí. mucha exposición hacerlo de esa manera. Ahí respecto, por ejemplo, a las proyecciones, mientras siguen pensando en esta respuesta, ahí por si alguno quiere comentar, ¿no? Lorena nos consulta, dice, si en una entrevista el reclutador consulta cómo nos vemos en el corto, mediano y largo plazo en nuestra área o en la empresa en la que estamos postulando. Entonces, ¿de qué manera deberíamos responder en términos generales? Yo creo que siguiendo la línea de lo que estamos aprendiendo, lo primero ahí es poder tener un ejercicio introspectivo de conocer lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? No necesariamente tenemos que tener claridad específica de lo que vamos a hacer en el largo plazo, porque eso a veces se va definiendo en el camino. Pero sí es importante tener una noción de qué aspectos centrales quisiera yo mantener de aquí a futuro. Por ejemplo, no sé, me gusta el contacto con las personas, me veo trabajando con personas, ¿ya? Hay personas incluso que dicen, yo necesito trabajar en terreno, porque soy muy Sí, inquieto, muy inquieta, entonces yo necesito moverme, me muero en una oficina, ¿ya? Entonces, no es necesario tener como tanta claridad específica de qué van a hacer a largo plazo, pero sí los aspectos centrales de autoconocimiento para saber cómo vamos a crecer o dar el siguiente paso en nuestra trayectoria laboral. Entonces, yo quizás lo abordaría pensando un poquito en mi proceso de autoconocimiento, en lo que he valorado en mi desempeño y en lo que otros han valorado en mí. ¿Ya? Y respecto, por ejemplo, a la empresa a la que estamos postulando, que a veces dice, a veces no dice cuál es la empresa, a veces los avisos mm, son más confidenciales, eh, creo que también podemos centrarnos en qué valores la empresa entrega y que conjugan con nuestra personalidad. El rubro, por ejemplo, también en el que está, si nos resulta llamativo, eh, no sé, hartas cosas. No sé si tú, Caro, estás de acuerdo, quieres complementar algo más, mientras siguen sí, pensando en en la esa, pregunta. en ese tipo de preguntas de proyecciones, en general se recomienda también hablar de temas
laborales y o académicos, como que no centrarse en lo personal, porque al empleador en Claro, general no le va mucho el tema personal tuyo, porque esta es una entrevista de exacto, trabajo. Entonces, no, me veo trabajando en tal área, me veo estable, me exacto. veo proyectándome en tal cosa, me veo estudiando, no descarto estudiar un Claro, diplomado, un sí, curso, de especializarme en tal área, todo eso. Bueno, el futuro es muy incierto. claro. Hablar de aquí a 10 años es súper difícil, pero Sí, quizás es lo más inmediato. claro, o por qué no decir, quizás me veo en constante aprendizaje, pero mencionar ahí características o competencias que tengan que ver con nosotros. Ignacio, tú Exacto. levantaste la mano, Sí, no te parece que la escondas. levantó y la bajó. Eh, Sí, Se arrepintió. sí. aquí No, está. ahí está Ignacio. No, para nada. Cuéntanos, cuéntanos. Eh, por ejemplo, yo tengo en mi carta de presentación, digo, buenas tardes, me presento, mi nombre es Ignacio Ortiz, egresado de Ingeniería en Administración Financiera. Acabo de terminar mi práctica profesional en Brevet Master y me encuentro en búsqueda de trabajo. Soy una persona proactiva. Mis conocimientos son en Excel intermedio, SAP, SAP Business One, SQL, entre otros conocimientos. Eh, Me caracterizo por ser una persona empática y tengo muy buen conocimiento técnico. De adjunto mi CV, mi disponibilidad es inmediata. No sé si estará bien Sí, la mira, te carta. quedó súper bien, la verdad. Está súper bien tu resumen. Sí, Quizás le agregaría un poquito de motivación, porque si estás postulando un cargo sí, específico, cerraría con, y me motiva de este cargo tal cosa, y de esta empresa me motiva que tiene mucho prestigio, que es de tal rubro, bla. Sería quizás Como, lo único como, que yo le agregaría. claro, como sí, diciéndolo, bueno, lo que busco, porque yo estoy en CompuTrabajo en estos momentos y bueno, he postulado más de 50 trabajos y de las 50 la han visto 3, he pasado a 4 a tercera etapa y quedo ahí. No, mm, no me han llamado y todavía la oferta está abierta. Entonces, para mí igual esas son como preguntas eh, que igual me gustaría Ujú. preguntarle, ¿por qué queda ahí abierta la bueno, la postulación, el- claro. claro, Mm, Sí, mira, lo ¿qué primero que yo sigue? te recomiendo es que hagas una cuenta en trabajando.com. Eso es lo primero que sí, te podemos recomendar porque ese es el portal que nosotros Perdón, estamos. trabajando.com, perdón, Ah, perdón. ya, ya, ah, ok. Trabajando.com, Lo otro perdón. que te quería comentar es Ahí. que los portales de empleo son básicamente vitrinas, es decir, mm, trabajando sí, es una vitrina donde las empresas pagan para publicar sus avisos. Entonces, si una empresa no te llama o te dejó, es la empresa la que lo hace, no el portal no tiene Ah, ya, injerencia en perfecto. eso. Sí, Perfecto. a veces la empresa publica el nombre, a veces no publica el nombre. Entonces, yo creo que te ha pasado que a veces dice importante empresa de tal rubro, pero no dice el nombre de la empresa porque la búsqueda es confidencial. Y otras veces sí lo dice de manera sumamente clara. Lo que yo te recomiendo es que tú postules más selectivamente, no postules a todos. De repente postular tanto no es una buena estrategia porque o sea, si nos ponemos a analizar, si tú calzas realmente con esos 50 avisos, habría que analizarlo, Claro, probablemente no. claro. Entonces, sé más selectivo, no porque mandes más currículum te van a llamar más. Entonces, ojo con eso. Ya, eso se lo damos como dato. Pero Muchas te quedó gracias. súper sí, bien tu carta de presentación. Sí, que le sí, y agregaría de la hecho, motivación porque las cartas de presentación hay que personalizarlas. No pueden ser genéricas, Perfecto, tienes que personalizarlas a esa empresa. de hecho, perfecto. Gracias. tomando tu ejemplo, Ignacio, ¿cuáles fueron las características como fortalezas que tú mencionaste en tu carta Me de destaco porque presentación? tengo cursos de Excel intermedio y un poco de avanzado que estoy haciendo. Tengo conocimiento en SAP, SAP Business One, SQL. Y claro, También tengo en no, Softland, pero que son las como... fortalezas como más personales Ah, tuyas, o sea, me destaco mucho por mi proactividad, ¿ya? como saber llegar a la gente, como saber enfrentar el problema, establecer un análisis antes de darle una resolución al problema. Siempre me destaco por eso siempre, Mm, de hecho mi currículum es muy largo, va a tener tan poca edad, porque he trabajado en muchas cosas, muchos rubros, entonces tengo Ya. conocimiento de muchas cosas.
Ya, perfecto. Quizás Pero ahí solamente como para complementar, que de las mismas fortalezas puedes incluso redactar o hacer una idea de tus motivaciones. Por ejemplo, quisiera proyectarme en empresas que privilegien el bienestar de sus trabajadores o proyectarme en empresas orientadas al logro de resultados. Ser más estratégico y utilizar incluso esas fortalezas tuyas para también hablar de tu motivación, como decía Caro, que es súper importante. Mm, Así que sí. gracias Ignacio ahí por la Sí, súper participación. participativo, Ignacio. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Dónde uno puede transmitir su propuesta de valor al mundo real? Pues como dijimos, siempre vamos a querer aterrizar estos temas. Primero en el currículum. Así como lo mencionó, bueno, lo que Ignacio nos comentó fue su carta de presentación, pero no crean que el resumen laboral del currículum es muy distinto a la carta de presentación. En general, el resumen es corto, 5 o 6 líneas, y contiene datos más bien duros. Y yo al final quizás puedo poner un par de habilidades blandas, algo así, pero es como los ejemplos que vimos antes, ¿ya? Lo otro, en las entrevistas, cuando les pregunten las distintas preguntas típicas, cuéntame de ti, por qué te deberíamos contratar, básicamente enlaza o une eso que tú hiciste y el impacto que eso generó. Lo que yo decía antes, si les dicen, ¿cuáles son tus fortalezas? Yo soy proactivo. Ya, dame un ejemplo de una conducta que tú hayas considerado haya sido proactiva en tu trabajo. Entonces, tienen que tener esos ejemplos a mano porque de esa manera ustedes transmiten las competencias con ejemplos reales, no solamente, porque yo digo que soy proactivo, lo soy, no, yo soy proactiva porque en mi trabajo me lo retroalimentaron, en mi último trabajo siempre estuve preocupada de apoyar otras áreas, de repente yo terminaba mi pega y le preguntaba a mi compañero si lo podía apoyar en algo, propuse tales ideas porque vi que eran puntos de mejora, etcétera. Como dar ejemplos concretos y reales. Lo otro, LinkedIn es por antología la red social más importante de ámbito laboral. Es una red social laboral. ¿Qué es LinkedIn? Es su currículum, pero en formato de red social, pero es su currículum, no es nada distinto a eso. Entonces, si ustedes quieren hacer redes y todo, primero copien y peguen toda la información de su currículum en el perfil de LinkedIn, ¿ya? Y lo otro es, pueden ser activos, así como uno es activo mira qué antigua me voy a poner en Facebook, por ejemplo, yo creo que ya nadie lo usa ya, pero por ejemplo cuando tú compartes cosas, publicas algo, etcétera, en LinkedIn hay que hacer lo mismo, algún comentario, alguna publicación de algún nuevo ERP que salió al mercado, que tiene que ver con mi pega, alguna nueva forma de hacer las cosas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lo laboral, entonces ahí pueden también hacer redes y conocer gente y entregar esa propuesta de valor. ¿Ahí alguien tiene Así es. levantado, parece? Sí, Nicole, ¿tú tienes algo que consultar y comentar? Te No, escuchamos. hola, era lo de la Hola. Hola, propuesta de valor, que no sé si estará tan bien la mía. dale, léela Sí, si quieres, dale. Mi nombre es Nicole Arco, soy ingeniera en Administración de Empresas Financieras con un alto enfoque al análisis contable y gestión de procesos. Manejo Excel avanzado, Power BI y algunos software o ERP como Software, Workflow y SAP. Tengo orientación al trabajo en equipo y comunicación efectiva y busco desarrollarme profesionalmente poniendo en práctica todos mis conocimientos adquiridos a través de mi carrera y aprendiendo lo más que pueda sobre gestión y mejora continua de los procesos. Un 7, bien, excelente, te bravo. quedó Sí, me sacó buenísimo. aplauso ahí, Nicole. Sí, Sí, sacó no, aplauso. es que de verdad te quedó muy Sí, bien porque, súper. mira, yo ni siquiera te veo porque tienes la cámara apagada, pero tú con eso que leíste yo ya me hago una idea más o menos. ¿Qué haces Sí, tú? ¿Cuál es tu perfil? Eso es lo sí, importante. de todas maneras. Así que bien, Es bien, chicos, distinto que buen si ejercicio. si tú nos hubieras dicho, hola, soy Nicole, estudié ingeniería y quiero buscar un trabajo en tal área. Hubiéramos quedado así como, no nos hubiéramos imaginado más o menos todo lo que sabe, no nos hubieras entregado Claro. datos duros, concretos, y créeme, para un reclutador, eso es lo importante, porque el reclutamiento Sí, es un área muy técnica. El reclutamiento, sí, la entrevista es otro cuento, pero el reclutamiento es técnico. exactamente. Entonces tú en tu currículum, que ahora lo vamos a ver, tienes que entregar información concreta, así tal y cual como tú lo hiciste. Eso que tú nos leíste es tu resumen laboral, el que va al principio en el currículum. Bien, Entonces, súper. ya vamos a hacer un checklist. ¿Cómo estamos con la propuesta de valor? Primero, ¿está escrita en tu CV? Eso que nos leyó Nicole es un ejemplo claro de resumen laboral, el que va al principio.
Después, la puedes decir en voz alta en menos de 30 segundos, porque la idea tampoco es leer un testamento gigante y latear al otro, sino que tiene que ser algo conciso, ¿ya? Pero concreto, con datos específicos. Aparece en tu perfil de LinkedIn o en tu portafolio. En el perfil de LinkedIn hay una parte que dice acerca de, que ahí uno básicamente pone su resumen. Conecta tu propuesta con los requisitos de los cargos que te interesan. El ejemplo que yo le daba a Ignacio, creo que era, que no postule a todo, postula más Exacto, selectivamente sí. a los cargos que se parecen más a tu currículum, porque si tú postulas a todo, va a generar que no te llamen. Y tienes al menos un ejemplo que demuestre tu propuesta en acción, ¿ya? Lo que decía yo, en las entrevistas les van a pedir ejemplos y ahí van a tener que dar ejemplos. Hay entrevistas por competencia que les van a decir, dame un ejemplo de una situación que te haya ocurrido tal cosa, entonces ahí van a tener que transmitir su propuesta con ejemplos reales. Eso Sí, principalmente. totalmente. Sí, es muy importante, chicos, poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que estamos diciendo de nosotros mismos. Por eso es tan llamativo cuando candidatos, por ejemplo, en entrevistas nos hablan de cómo ha sido la experiencia laboral en lo específico, porque nos permite ver realmente cómo se desenvuelve la persona. Y recalcamos un poquito lo que decíamos antes. No tienen que ser ejemplos así súper rimbombantes, que poco menos que se ganaron un premio Nobel. No, no es necesario. Mientras más cotidiano, mejor. Lo mismo que nos comentaban ustedes, una positiva retroalimentación, que hayan destacado alguna cualidad suya, la participación en algún proyecto estratégico, pero el agregar un ejemplo permite aterrizar en nuestra propuesta de valor. Y eso es clave, porque ahí nos podemos imaginar en qué ámbito ustedes se están proyectando. Como decía Nicole, ¿cierto? Nicole nos Sí. contaba esto. Claro, ahí al tiro nos imaginamos el perfil de ella. Entonces, súper importante estos chicos. Sí. Sí. Ya. Y lo otro, bueno, no se estresen, hagan esto con tranquilidad, todo tiene su proceso, no tienen que tener todo perfecto hoy día, pero sí empezar como al menos a pensar, al menos que te empiecen a pensar qué es lo que te hace valioso, en qué me destaco, em, qué me caracteriza, porque mira, el currículum es concreto en esto, lo que no se comunica no se valora. Por ejemplo, si Nicole Así en su es. currículum no pusiera que ella maneja SAP, Softline, no sé qué más, no existe esa información, no tiene el reclutador cómo saberlo. Entonces, lo que yo no transmito de manera clara, no existe nomás. Pues, básicamente el otro no lo puede percibir porque yo no se lo estoy comunicando. Así que, ¿y qué más le íbamos a comentar? Ya, aquí les queríamos dejar una frase más motivacional, que Sí, su propuesta de valor es un superpoder profesional. Básicamente es eso. Y no se trata solo de sí, encontrar trabajo, ojo. Se trata de que cuando te elijan realmente por lo que eres y por lo que solamente tú podrías aportar. Créanme que a veces hay ternas, uno está en la terna final y hay un candidato que destaca a veces por algo muy chico, que es a veces el feeling que esa persona pueda tener con el que lo está entrevistando, con el que va a ser su jefe, por lo es mismo, muy porque cierto. está entregando su propuesta de valor, no solamente como robot así buscando trabajo, sino que en el fondo, mira, este soy yo, esto es lo que yo te puedo ofrecer y ser uno mismo. Así que eso Exactamente. generalmente te van a elegir muchas veces, obviamente hay de todo, pero la idea es que me elijan Claro. por eso. Claro. Ahí, Caro, disculpa, ¿Sí? Nicole, tú levantaste la mano de nuevo. No sé si quieres decirnos algo o tienes alguna consulta. Sí, es que mira, lo que pasa que yo estudié ingeniería financiera, ¿Ya? Ujú. pero yo en experiencia laboral tengo solo experiencia como contadora. Entonces yo trato de buscar en análisis de proceso, análisis de riesgo y Claro. no me llaman. Y a veces Mm. me ha pasado, he postulado a lugares como para proceso y me terminan llamando para contabilidad. Entonces, ¿cómo uno puede Claro, salir de eso? Porque yo estudié grande, entonces tengo por lo menos 15 años de experiencia en análisis ya. contable. Entonces, Claro. siento que no tengo forma de salir de esa área. ¿Y si A te pesar Mm. práctica? ¿Y si te práctica profesional? que hice la práctica, pero es que yo la hice en el Security y se funcionó con el vice.
claro. ¿ya? Pero hiciste Sí, práctica, o sea, tienes como demostrar que trabajaste en proceso, en mi fondo. De hecho, entré en proceso, pero a las 2 semanas y media hubo un problema en contabilidad y terminé la práctica en contabilidad. Uf, ya. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que desarrollaste una experiencia tan sólida en contabilidad que obviamente el mercado te llama para allá. Entonces, lo que tú quieres es salirte de ahí y hacer como un giro. En el fondo, dedicarme a lo que estudié, porque por algo estudiaste eso, porque no te querías seguir dedicando a claro. eso. Pero salir de Entonces, ahí, sí. Entonces, mira, lo que pasa es que la búsqueda laboral no debe ser solamente por portales. También te sugerimos que hagas redes, busques Sí, datos, contactos, conocidos, referidos y que destaques a ver, que destaques en tu currículum todo lo que se acerque al menos a la otra área. La práctica, por ejemplo, quizás no pongas tanto lo de contabilidad en la práctica, pone lo que tiene que ver con procesos, pero sí, eh, no es imposible, no es como que no te van a llamar nunca, no vas a poder nunca insertarte, pero sí vas a tener que utilizar otras estrategias de búsqueda, porque si te quedas solamente con las publicaciones de los avisos, puede ser súper lento y puede que no te salga nada. Generalmente cuando uno ya estudia grande y tiene experiencia en otra cosa, los datos, hacer redes es muy importante. Tratar de buscar sí, totalmente. por esa vía y por todas las que se te ocurran, no solamente los Muy portales. valioso. Sí, de todas maneras, muy valioso. Y también, claro, lo que decía Caro, Nicole, súper importante, como tratar de precisar en las funciones algo que pueda aportar más Sí, hacia la otra área en la que tú quieres proyectarte, ¿ya? Quizás poner una función en primer lugar o segundo lugar y abajito más las del área de contabilidad en mm, sí, hacer como una reorganización estratégica para destacar lo que ella tiene, haciendo en el fondo destacando lo de tu práctica, quizás lo que ha aprendido en algún paso práctico, prepráctica, todo lo que tenga algún que ver al... curso, Exacto, capacitación, sí, sí, algún ramo sí, electivo. Y lo otro, totalmente, si te llegan a llamar a entrevista, tú cuenta eso. Mira, mi experiencia es así, claro, pero yo estoy buscando en esto, porque esto es lo que estudié, tengo experiencia en esto. exacto, Entonces, es como eh, guiarse hacia eso. Y bueno, sí, es que yo creo que te llamaron de contabilidad en la práctica porque debe ser súper buena, probablemente lo haces bien y eres confiable. Entonces, por un lado, un halago, pero por otro lado es como, mm. chuta, no me sigan halagando, quiero que me llamen del otro. Claro, sí, yo Pero mm, es como algo así, como mm, está ahí como en un limbo. Pero de ese limbo total, puedes salir, pero insisto, sí, con redes, con hacer un buen currículum estratégico y exactamente, que destaque ese tipo de... En el fondo que el que lo lea diga, ah, mira, sí, de experiencia, sí, pero igual me tinca, llamémosla entrevista. Entonces ahí la entrevista obviamente te la tienes que jugar. Quizás lo difícil va a ser conseguir entrevistas, pero esa es la forma, redes, contactos, etcétera. Mira ahí, Fabián. Fabián, Esta es nuestra última diapositiva, así que dejemos un espacio para preguntas. Nos quedan un par de sí, minutitos. sí, claro, Fabián, Ah, ya, pensé que no, como era Sí, la sí, última te ya. estamos Ah, escuchando. ya, ok. Como preguntó eso la compañera, y encontré que fue una súper buena pregunta que igual me sirvió para cosas. Porque a veces uno quiere cambiar del área Mm, en la que está y todo eso. sí, Y tú me mencionaste una respuesta que está súper buena, que es el hecho de buscar no tanto en portales, sino que en redes, ya que el portal le va a sí, mostrar al- a quien está buscando, ¿cierto? Sus datos, que es buena en contabilidad. Pero exacto. sí, totalmente, en cuanto a las redes, porque yo me he dado cuenta que últimamente las redes sociales son súper fuertes y prácticamente ahora, digamos que son una herramienta súper fuerte dentro de lo que es tu currículum y todo. Entonces, eh, ¿qué tanto hay que estar activo en una red? Por ejemplo, como LinkedIn, tal vez todos los sí, días alguna cosa, no sé, algún dato. Estoy buscando más un Mm, tips que... buena pregunta, sí, te sí, buena entiendo. pregunta. Sí, mira, Mm, si tú me preguntas a mí, yo no te recomendaría que te metieras todos los días, porque va a quedar como sí, saturado y puede que de un día para otro no haya nada nuevo. Pero sí unas 2, 3 veces a la semana y que le dediques un par de horitas, ponte tú, y que te dediques a hacer redes, porque, sí, no sé, po, ¿qué estudiaste tú, por ejemplo? La ingeniería en administración financiera. Ya. Entonces,
por ejemplo, yo buscaría contactos de personas que a lo mejor tienen mi misma profesión, que se dedican a lo que a mí me gusta, o los jefes, los superiores jerárquicos por ejemplo, el Ujú. que eventualmente sería mi jefe. A esas son las personas que uno Exacto. tiene que seguir. Reclutadores sí también, obviamente, porque puede que publiquen algo, pero más hacerse una red como por mi área, en el fondo, ver Pero a lo otros que yo me refiero profesionales un y poco sí, es que por eso, sí, es que hay personas como que suben cosas de su día a día o su algo, sí. no sé, po, Mm. hoy día hicimos una junta con, qué sé yo, tal empresa. Fue liderada por tal, Ujú. participé, algo así. Sí, yo creo que puede ser, pero claro, que no sea tan repetitivo como tan exhaustivo, porque Claro, ahí se satura un poco la información y por Sí, otra parte tampoco es bueno para la salud mental nuestra, porque claro, estamos claro. todo el rato pendientes del proceso. Entonces, quizás ahí concuerdo mucho con lo que Caro nos dice de organizar y cuantificar un poquito más el proceso de búsqueda y destinar ciertos tiempos a la semana para poder hacer eso. Entonces así nos programamos y nuestro movimiento en redes ahí es más efectivo. Pero no estar, claro, todo el rato pendiente porque puede generar mucha sobrecarga sobre todo. o si Sí, quieres publicar algo entretenido, un reportaje de algo, por ejemplo, de claro, alguna novedad sí, del ámbito financiero, bacán. Lo puedes hacer y mientras más contactos tenga, más visibilidad va a tener y la gente le pone recomendar así es. o se va yendo para otros lados, se va viralizando y todo eso. Pero eso todo tiene que ver con tu gusto también de las redes sociales, porque hay gente que me dice, no, me carga las redes sociales, está súper bien. Es que a mí Pero como tiene me que ver con cargan. lo que a ti te haga cómodo también. Sí, Ya. totalmente. Ahí terminamos nuestra. La voy a sacar porque yo no me veo hace rato, entonces quiero ya ver a la gente. Ya. Ahí. Sí, aquí. Bueno, Sí. Bueno, no sé si hay más eh, preguntas o dudas. Estamos como en la hora, pero si hay alguna duda, obviamente la podemos. totalmente. Mientras tanto, aprovechamos de agradecerle su participación, la interacción que hemos tenido en este espacio. Creo que para todos es muy enriquecedor poder escuchar las experiencias, los aprendizajes, y así también vamos adquiriendo nuevas ideas para armar nuestra propuesta de valor. Así que gracias a todos por su participación, por comentarnos ahí lo que están pensando para sus currículums. Y gracias a ti, Caro, también por lo que nos comentas. Yo aprendo mucho ahí de todos mis colegas, así que te agradezco un montón porque también siento que uno nunca para de aprender y todos los días vamos actualizándonos, sobre todo en un mercado laboral, como decíamos al principio, que está tan exigente y cambiante. Entonces, ¿cómo no estar en constante actualización? Creo que es súper importante eso. Sí, bueno, quería agradecer también a Adriana por la invitación, al Sí, Instituto de Estudios Bancarios también, y a todos ustedes los que están aquí. Bueno, y a los alumnos tan participativos, así que les agradecemos también por su participación, que lo hace más dinámico. de todas maneras, muchas gracias, Adriana, ahí por la presentación, por el apoyo y por abrir estos espacios para poder aprender. Ya, no, qué mejor que tenerlas a ustedes acá con nosotros, agradecerles porque realmente estas temáticas son necesarias. Yo Mm. les decía antes, creo que esta es la más importante de todas las temáticas, que si bien uno no se conoce o no tiene, no crea su propia marca, difícilmente se puede diferenciar en un mercado, como ustedes decían, altamente competitivo, en un mercado que nos exige también que nosotros nos empoderemos, ¿cierto? Que podamos entregar lo mejor de nosotros y para eso tenemos que hacer un análisis FODA, tenemos que evaluarnos, tenemos que estar en constante aprendizaje, capacitación, etcétera. Entonces, este es como el punto de partida de nuestro desarrollo profesional. Y eso es lo que nosotros queremos entregarles a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y titulados, que entendamos que el mundo laboral, al estar en constante cambio, nos exige estar en constante aprendizaje también. Entonces, eso,
Muchas gracias, Jackie, muchas gracias, Carolina, por haber estado con nosotros. Trabajando.com es un partner nuestro, están en todas con nosotros. Así es que nuevamente agradecerles la presencia de ustedes, dejarlo a todos invitados para el día mañana. Mañana vamos a estar con ADECO, vamos a estar hablando sobre el currículum, sobre portales de empleo también. Y aquí, como Fabián estaba interesado en LinkedIn y los que estén interesados en LinkedIn, el día miércoles vamos a conversar sobre LinkedIn. Vamos a revisar todo lo que es redes de contacto, como decía Carolina. Son distintas formas, ¿cierto?, de poder encontrar el empleo que yo quiero. Ya no solamente los portales, sino que también las redes de contacto, etcétera. Así que gracias. No sé si vi que pasaban. Ah, ya. Agradecer, Muchas Marcelo, gracias está a ustedes. agradeciendo, gracias por el Sí, espacio. Sí, Así que gracias, chicos, por este espacio que se dieron y que ciertamente habla muy bien de ustedes, del desarrollo profesional que están buscando. La práctica, para aquellos que están buscando práctica, es la puerta de entrada al mundo laboral, es el sí, espacio donde uno también entra más rápido, ¿no? Es mucho más fácil entrar al mercado laboral a través de la práctica, mm, hacia donde uno se quiere desarrollar. Así es que aprovechen la instancia de buscar específicamente dónde se ven ustedes trabajando, dónde quieren mm, desarrollarse y buscar también la empresa, quizás pues todas las empresas tienen distintas culturas, no todas son iguales, no todos los bancos son iguales, cada uno tiene su sello propio. Entonces ahí es importante también que uno haga ese match, ¿cierto? De la sí. empresa y quién es uno, que uno quiere también dentro de su desarrollo. Así que muchas gracias, chicas, muchas gracias a todos y los dejamos invitados entonces para mañana a las 17 horas en este mismo link. Es el mismo link. ya, pues, que les vaya súper Muchas éxito. gracias. Que Gracias por estén la súper Muchas invitación. bien. gracias. Chao. Gracias. Chau, Gracias. chau. Cuídense. Un Cuídense. abrazo. Un Gracias. abrazo. Chao. Chao, chao.